Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. A ver, presentar una novela aquí en el papel, donde lo que hemos presentado son libros prácticamente técnicos. Algunos aburridos, pero nos gustan, ¿qué creen? Aquí ha habido una obra de autoridad muy importante, pero lo primero que me hizo recordar el libro de Berta Balestra, a quien le agradezco mucho que nos haya puesto en esta tesitura de hacer el estudio comparativo metafórico de la formación de Juárez y de Maximiliano, pues es porque nos enseña una etapa para mí fundamental de la historia de México, porque es esa etapa en la que se define un dilema, se resuelve un dilema de la historia gubernamental de México. Hace un momento me hicieron favor de regalar un facsímil del Acta de Independencia, y yo agradezco a Alfonso Macedo, ya no lo veo por aquí, pero me la trajo porque cité la primera línea de lo que decía el acta. Y decía: Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Para quienes estudiamos el poder, esto es fundamental entenderlo. Entonces estaba fundando el Imperio Mexicano. No se estaba fundando la nación mexicana como tal, sino el Imperio Mexicano. Y entonces, cuando recibo el libro, y yo empezaba ya a pensar en este tema, me encuentro con la página 7, que es donde inicia la novela, y vean qué hermosa manera de atraernos para la lectura. Me llaman poder, el masculino o la vocación de poder, una sustancia misteriosa. Mi existencia es innegable, pero admito difícil de definir y aún de identificar. Y así de hermoso sigue toda la novela. Pero el estudio de los politólogos y de los administradores públicos es precisamente el poder. Cada vez que hay oportunidad, corrijo cuando hablan, por ejemplo, de mi tierra, el rey de Zabalcón. Eso, falsedad, error. No había reyes, eso no era monarquía, era una teocracia. Porque nosotros entendemos bien lo que son las formas de gobierno. Pero los españoles entendían la monarquía. Y por eso el Acta de Independencia es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, la forma monárquica de gobierno. Pero ahí viene con una confrontación. ¿Por qué, si nace México como un imperio con la forma monárquica después de 300 años de forma monárquica de gobierno, por qué cambiamos a ser una república federal? Y entonces ahí entendí, ¿verdad?, esa confrontación entre Juárez el republicano, el demócrata, y Maximiliano de Habsburgo, el monárquico, el aristócrata. Pero ese es el momento en el que se define el dilema de qué forma de gobierno. Por favor, si hay periodistas, no me vayan a apuntar esto.
Porque yo creo que Juárez ganó con la forma republicana y federal, pero los monárquicos nos dejaron sembrado el gen de gobierno monárquico sexenal. Ya lo han dicho por ahí algunos, lo han escrito. Pero nuestra forma de gobierno es más bien centralista y tiende más a lo monárquico que a la república democrática y federal. No es tema de la novela, pero lo dejo ahí apuntado porque son de ese tipo de llamadas de atención que nos hace el comparar la formación del poder y la vida y la lucha de Juárez y de Maximiliano. Me recordó desde luego la primera biografía de la que tenemos historia, tenemos recuerdo, Vidas paralelas de Plutarco, que hace algo similar con la vida de los Césares, o con la obra de Suetonio, que precisamente ya prácticamente creo que ni la han vuelto a editar, pero la cita Madero en el libro de la sucesión presidencial todavía se puede conseguir por ahí en internet, que ya en las bibliotecas no hay, pero en internet la hay. Y resulta que de ahí viene entonces ese momento entre 1848 y 1858, esa decena en la que se define la forma de gobierno de México. Pero nos sigue empezando en los genes la forma monárquica. Vean ustedes qué interesante, cómo Juárez, con esa formación que tiene, encuentra, como eran los criollos, los que leían, ¿no, doctora? Eran los que realmente se cultivaban, pero los primeros libros que les llegaban eran de los federalistas, de Hamilton, de Yale. Y entonces se identifican con otra cosa más, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe que busca la expansión de Estados Unidos en el continente americano, entonces era América para los americanos. Y por eso entonces se da en esa decena la confrontación entre si ganaba la forma de gobierno monárquica para hacer las alianzas con las monarquías europeas, y por eso fueron a traer a un príncipe europeo, no como pensamos los mexicanos, sino traidores. Se fueron a traer a un güero, barbón, de ojo azul, que es lo que nos han dejado entrever. Y entonces resulta que Maximiliano así era el malo. No, lo que pasa es que era la tendencia de la alianza de las monarquías, y era lo más sencillo traer a un príncipe, en aquel entonces el imperio austrohúngaro, con toda la fuerza que tenían en Europa, y entonces hacer la alianza de la monarquía mexicana con las monarquías europeas para defenderse del expansionismo de los Estados Unidos. Vean qué interesante entonces resulta la comparación de esta etapa de la historia de México así, entre Juárez y Maximiliano, o entre la República Federal y la monarquía. Así lo sintetizo, Berta, como lo conversamos hace unos días. Tiene otras muchas cuestiones, pero para mí esta es la fundamental. Dejo la hipótesis ahí para discusión de los historiadores. Yo no soy historiador, yo soy politólogo, pero eso es lo que entiendo que nos deja esa etapa, y a partir de ahí no se volvió a hablar más de monarquía. Y por eso Abraham Lincoln ayuda a Juárez, y por eso los norteamericanos siempre estuvieron ayudando a los rebeldes en México para cuidar que esa expansión de Estados Unidos no fuera afectada por los intereses europeos, o después, hasta la Segunda Guerra Mundial, de Alemania y de Japón. Entonces dejemos ahí esa parte como una hipótesis
para que los historiadores lo revisen, pero apuntemos eso porque es muy importante para estudiar el origen del Estado mexicano. Dicho esto, solo les comento otra cuestión. Cuando leo la novela, que se la recomiendo muchísimo, enfáticamente, la ligué con otro libro que acaba de editar Yapem. Va al comercial, no crean que su visita aquí era gratuita. Encontramos la obra de William Jay, que se llama Revista de las Causas y Consecuencias de la Guerra del 47, que tuvo 2 traducciones en Estados Unidos cuando se escribió y que después fue proscrita en Estados Unidos, porque le escribe un abogado antiesclavista norteamericano y cuenta a detalle la verdad de cómo México fue despojado de más de la mitad de su territorio, para que tengamos idea, similar al de toda Argentina, que es de los más grandes países de América del Sur. Y de ahí viene entonces el interés de esta obra y de cómo lo vinculo, porque resulta que entonces me surgió la figura de Abraham Lincoln, diputado al Congreso norteamericano, quien defiende a México en un discurso extraordinario, porque a base de preguntas que le hace al presidente Polk, lo deja sin respuesta. Nunca hay respuesta del presidente Polk. Pero lo que sí deja claro Lincoln es del abuso que cometió el gobierno de Polk contra México. Y entonces después, al paso de 10 años, cuando Lincoln llega a ser senador y luego presidente de los Estados Unidos, se cruza con la vida de Juárez. Y es ahí cuando Juárez recibe el apoyo de Lincoln. Y uno diría, ahora entiendo por qué defendía tanto Lincoln el que no se agrediera a México también, porque era la defensa de una política que tiene de origen los norteamericanos, que es el continente americano. Perdón si me salí un poquito del tema de la novela, pero esto es lo que me provocó cuando la leí, y estoy seguro que cuando la lean les va a provocar eso y más interés de estudiar esta parte de la historia. 2 cuestiones aparte. En la página 82 está describiendo al Cuervo, también conocido como Guillermo Tell, y dice: fíjate bien, le sugería yo desde su interior, tus maestros, los hombres del gobierno, los que pueden ayudarte a escalar los peldaños con que sueñas, son parte de ese grupo. Debes pertenecer a él o no llegarás a mí. Se convenció, debía incorporarse. Así se lo hizo saber a Banuet, quien sería su padrino. Era la logia masónica, que esa es otra parte que hay que estudiar porque tuvieron una influencia extraordinaria las logias. La formación de estos hombres de gobierno no era gratuita, ni era solo resultado de que habían estado en el seminario o habían ido al Instituto Científico y Literario. La gran formación de los hombres de gobierno era en las logias. Y tiene ahí otro sentido que comentaba con Berta, porque hoy, por ejemplo, vemos corrupción en la policía. Y le decía, fíjate qué curioso, la policía inglesa, la policía escocesa, donde nacen las logias masónicas, la yorquina, la escocesa, tienen como norma el que los mandos directivos de esas policías, al día de hoy, tienen que pertenecer a la fraternidad de la logia. Porque si no hay ideología, entonces el ser humano se queda sin brújula. Y por eso lo interesante de
de esta forma en como la novela nos recuerda esa parte. Y luego el gran reto de todos los hombres de Estado. Solo en su despacho, Juárez empezó a escribir nombres sobre un papel, los candidatos más capaces que conocía para ocupar los puestos de su gobierno. No se rodearía de amigos y menos de parias. Quería profesionales, gente que trabajara bien y tuviese experiencia e ideas en cada materia. Se propuso responderles pagando con puntualidad el salario que se fijase. Así debía ser. De otra manera, se hace imposible exigir a quien tiene que buscar el sustento de su familia fuera de su empleo. Ese era Juárez. Había ética de un hombre de Estado. Y es otra de las lecciones que nos recuerda, pero ¿qué creen ustedes? Que era también preocupación de Maximiliano. Porque en la página 260 escribe un recuerdo: en la corte de un imperio que reúne por fin la gloria de la Casa de Austria con la civilización indígena, deberá cumplirse el más fino protocolo. No puedo vivir entre costumbres burdas propias de un parvenú, como algunas cortes de coronas nuevas, explicó Max a su inseparable Charlie Bombelet. Su interlocutor sonrió con malicia. Sabía que Su Alteza se refería a las cortes de Bélgica y Francia. Bien dicho, le contestó. Comencemos por nuestros nombramientos, sugirió el amigo del archiduque. El emperador de México tomó la pluma, redactó y firmó los documentos que reconocían a sus primeros funcionarios. El gran reto de los hombres que gobiernan: ¿con quién van a gobernar? Y da lo mismo que sea el republicano o el monárquico. Y para aquellos que son hijos de Víctor Hugo, solamente les recordaré lo que dice en la página 278. Ignoró aún la carta de Víctor Hugo, su ídolo literario, que contenía argumentos de peso a favor del indulto. Acabáis de enterrar las monarquías bajo la democracia. Habéis demostrado vuestro poder. Ahora enseñadles vuestra clemencia. Lo dice claro. Esta forma en cómo se sepulta, por lo menos en el dicho, la forma monárquica de gobierno. Ganó la república, perdió la monarquía. Aunque si nos ponemos a revisar otros libritos, por ahí veremos que no fue tanto así, solo de forma. Pero les decía, me quedo ahí con esa expresión de Víctor Hugo, porque por ahí algún pensador dice, dedicado a los hijos de Víctor Hugo, los miserables. Bueno, pues muchas gracias y felicito a Berta Balestra.